Bueno, pues ahora vamos a continuar y estamos viendo que, bueno, que la inversión de impacto está claramente en auge y dentro del trabajo para promoverla algo importante es también dimensionarla y segmentarla. Por esto tenemos el placer de anunciar hoy el lanzamiento del estudio La inversión de impacto en España. Es la segunda edición de este estudio anual que realizamos desde SpainUp con nuestro socio académico ESADE. En él se presenta la cifra del volumen de la oferta de capital de impacto y, bueno, esta cifra ya la hemos adelantado, pero ahora vamos a tener una mesa de lujo para analizar estas cifras y también las conclusiones del estudio de la mano pues de representantes de cada uno de los principales actores en la oferta de capital, que son los fondos de capital privado, las fundaciones y la banca ética y social. Para ello tenemos como moderadora a Susan Jenkins. Por favor, si puedes acceder al escenario. Ella es manager de ESADE Center for Social Impact y bueno, pues os dejamos con ella y con el resto de participantes en la mesa. Muchas gracias. Presentar los resultados de este estudio y comentarlos junto con este panel. Tenemos a Miquel García Prieto de Triodos Bank España, Isabel Goiri de la Fundación ANESBAD y Pablo Valencia de QImpact. Es la segunda edición de este estudio que sale publicado hoy, como ha dicho Marta, y analiza datos del 2021. También es el cuarto año que colaboramos desde ESADE Center for Social Impact con SpainUp. Bueno, no sé si me pueden ayudar para ir avanzando. Ay, perdón, ahora sí. Bueno, los objetivos del estudio son estos que vemos aquí. Dimensionar y segmentar la oferta de capital de inversión de impacto en España, analizar su evolución en el tiempo partiendo de ediciones anteriores y posicionar a España como un país referente en el contexto global. Son los mismos objetivos que el año pasado. Este año tenemos un objetivo nuevo, que es caminar hacia un enfoque armonizado, trabajando con el GSG, otros NABs de otros países europeos y BPA, que es una comunidad de inversores para el impacto a nivel europeo. En cuanto a la metodología, queríamos tener criterios muy transparentes acerca de qué incluimos y qué no incluimos. Partimos de esta definición de la inversión de impacto, aquella inversión que intencionalmente busca un impacto social o medioambiental medible, además de un retorno financiero. Pero hay que precisar tres cuestiones. Primero, ¿a qué nos referimos con impacto? Aquí usamos el marco del Impact Management Project, que diferencia entre tres clases de impacto. Tenemos la clase A, en donde se trata de actuar para evitar daños. La clase B, en donde se trata de beneficiar a los stakeholders en general, y la clase C, contribuir a soluciones, que es más específico y va específicamente a ayudar a personas desatendidas o a atacar a retos desatendidos que afectan a esas personas o al planeta. También, bueno, el mercado español lo definimos mirando dónde se gestiona la inversión en la empresa o el activo subyacente. Si está gestionado aquí en España, lo hemos incluido. Y finalmente, mirando, teníamos 33 actores que cumplían con estos criterios y vimos que solo 2 invertían en activos cotizados, entre que eran muy pocos actores y también que hoy está abierto el debate sobre cómo entender estos criterios en este contexto. En lugar de incluirlos en el análisis que vamos a ver hoy, hemos dedicado un apartado específico en el informe que os animo a todos a leer. Bueno, quería agradecer brevemente a todos los que han trabajado para que este informe sea posible, los miembros del Comité de Expertos aquí en España, nuestros colaboradores europeos y sobre todo a todos los que habéis ayudado a difundir y a contestar la encuesta. También quería reconocer a mis compañeros, los otros autores del estudio, Guillermo Casasnovas, Cristina Osora y Lisa Hegenberger. Bueno, ya sin más, vamos a los resultados. Empezamos con los fondos de capital, que como ya se ha comentado,
bueno, hemos reportado 15 fondos de inversión de impacto que suman a unos 436 millones de euros, que representa un crecimiento de 33% comparado con el año anterior. Y como para este segmento tenemos datos del 2018, vemos que se ha multiplicado casi por 5 veces. Bueno, unos datos básicos, más del 60% de la inversión se hace en capital, es decir, acciones. El tamaño medio es de casi 2,5 millones. Y en cuanto al plazo de la inversión, más o menos un tercio es hasta 2 o 4 años, otro tercio entre 4 y 6 años y otro tercio hasta un máximo de 8 años. También vemos que un 36% se invierte aquí en España y otra mitad del capital está repartido entre regiones, básicamente países en vía de desarrollo en América Latina, África y Asia. En cuanto a las etapas más comunes son las de validación y crecimiento. Bueno, aquí quiero hacer una pausa y dirigir la palabra a Pablo. Si puedes contar brevemente qué hace Q-Impact y qué te parecen estos datos. Q-Impact es una empresa muy joven que nació en 2019, casi de la mano de StainUp, para invertir en compañías en fases de expansión y crecimiento que estén contribuyendo a solucionar los principales retos sociales y medioambientales de España. Invertimos en compañías pues, que mitigan el paro juvenil, el despoblamiento rural, ayudan a la inserción de personas en riesgo de exclusión o contribuyen a dinamizar sectores relacionados con la transición ecológica que están más desatendidos. En 2020 lanzamos nuestro primer fondo, hemos hecho ya 8 inversiones y este año acabaremos el periodo de inversión del primer fondo y estamos preparando ya un segundo fondo mucho más ambicioso para seguir invirtiendo en pymes en España, ¿no? Y demostrar que la inversión de impacto puede ser perfectamente rentable y además un gran motor de cambio, ¿no? Invirtiendo en lo que nosotros llamamos las mejores empresas. Las buenas empresas crean riqueza, empleo e innovación. Las mejores empresas hacen esto a la vez que ayudan a solucionar los principales retos sociales y medioambientales que tenemos en España. Y las pymes son nuestro principal motor social y económico, así que nosotros queremos apostar por este ángulo para dinamizar el sector de la empresa y la inversión para generar cambios positivos. Bueno, ahora pasamos al segmento de las fundaciones. Aquí vemos unos 9 vehículos que son básicamente programas de inversión que suman a unos 230 millones de euros y un crecimiento del 3%. Aquí también vemos más o menos la mitad se invierte a través de capital no cotizado y otra mitad a través de la deuda. El tamaño medio de las inversiones son casi 400.000 euros. Y los plazos son un poquito más largos, que vemos casi un cuarto, entre 8 y 10 años. En cuanto a la geografía, vemos un 56% se invierte aquí en España y el resto repartido entre América Latina, África y Asia. También vemos una buena presencia en la etapa de incubación junto con validación y crecimiento. Bueno, aquí también quiero hacer una pausa e invitar a Isabel, que si nos cuentas brevemente qué hace la Fundación ANESBAD en relación a la inversión de impacto y qué te parecen estos datos. Hola, buenos días. ANESBAD es básicamente una fundación de desarrollo social, con foco en la promoción de la salud en África, principalmente centrándose en 5 países y en las enfermedades tropicales desatendidas. A la vez que desarrolla esa tarea, la viene desarrollando ya más de 40 años, ANESBAD había acumulado un patrimonio por razones varias y hace aproximadamente 7 años se hizo un replanteo de lo que iba a ser la actividad o el modelo de fundación que íbamos a tener. Y se adoptó por un modelo híbrido, en el cual se iban a seguir desarrollando de forma integral todas las actividades de desarrollo social, centrándose aún más todavía en África de lo que era históricamente, al tiempo
que íbamos a empezar a trabajar de una manera más inteligente, más socialmente responsable y buscando el impacto con el patrimonio que habíamos acumulado. Entonces, ese concepto de promover la acción social y gestionar el endowment de una manera moderna, proactiva y para generar, al final, ¿qué es lo que queremos hacer desde cualquier fundación? Generar impacto, pues con la mano derecha y con la mano izquierda a generar impacto. Y lanzamos este proceso hace aproximadamente 7 años. Fuimos pues, un poco visionarios en ese momento, nos apoyamos lógicamente en otros países donde lo que aquí pues, es muy novedoso, pues resulta pues, que no, que se había hecho y no se había roto nada, sino que habíamos sido un factor muy dinamizador. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la visión de las fundaciones a la hora de invertir es un poco más paciente, ¿no? Es el concepto del capital paciente. Valoramos sin que nos digan que una vida humana tiene X millones de valor, sabemos que lo tiene y estamos dispuestos a darle el beneficio de la duda a que eso tiene valor. Y nos parecía súper importante desde el día 1 colaborar a lo que estamos haciendo y todos aquí, que es generar un ecosistema, ¿no? Entonces, pues hemos tenido la suerte, la verdad, de estar ahí, el patronato de tomar estas decisiones y yo la suerte inmensa de haber colaborado y conocido a muchísimos de vosotros cuando todos estábamos cacharreando, entre comillas, ¿no? con todo esto. Entonces, pues muy contentos y yo desde una fundación lo que os puedo decir es que se puede hacer la industria, aunque hay muchas cosas que hacer para movilizar al mundo, pero siempre está lo grande y lo pequeño. Vamos a lo que podemos hacer, porque si no, lo otro nos puede dar mucha angustia, ¿no? Pues hay productos, hay vehículos, hay especialistas que nos pueden asesorar y nosotros mismos podemos ponernos a pensar y llegar a muy buenas conclusiones. Así que yo animo muchísimo a todas las fundaciones a que se movilicen y a que, no importa el tamaño del patrimonio que tengan, a que lo hagan. Oye, perdonad, creo que me he pasado, pero bueno, cuando me pongo a hablar de este tema, me sale la pasión. Gracias. Muchas gracias. Vamos avanzando, llegamos al segmento de la banca ética y social, que es de lejos el segmento más grande. Vemos aquí 9 vehículos que son básicamente carteras de préstamos, que suman unos 1.638 millones de euros y que representa un crecimiento del 10% comparado con el año anterior. Bueno, en instrumentos son préstamos, es decir, deuda. El tamaño medio de las inversiones son casi 85.000 euros y es donde vemos los plazos más largos, más del 80%, que son más de 4 años y nuevamente también un cuarto entre 8 y 10 años. Se invierte el 100% aquí en España y cubre todas las etapas de inversión, pero más que nada las de validación, crecimiento y aquí también vemos bastante la madurez. Bueno, aquí también paro y te invito a presentar un poco la actividad de Tríodos y qué te parecen estos datos. Pues quizás, gracias Susan, quizás empezando por los datos, pues yo creo que lo primero es ilusionante, ¿no? Ilusionante de cara al futuro en un momento tan complejo como en el que vivimos, pues noticias como estas yo creo que nos dan a todos ganas y foros como este de ver que no estamos solos, sino que somos muchos, como bien decías, Isabel, ayuda mucho, ¿no? Hace 40 años, cuando empezamos en Tríodos con la financiación de impacto, éramos vistos como un movimiento pues más alternativo, ¿no? De los de nicho, de los de rincón, y yo creo que estas cifras ya muestran una realidad muy distinta, ¿no? Una realidad de haberse convertido en una parte significativa del sistema financiero, que está muy bien, si además contamos que son más de 200.000 clientes los que están haciendo uso de este tipo de servicios, pues también habla de un movimiento y de una base social fuerte, ¿no? En estos años hemos pasado de ser un movimiento alternativo, yo creo, una referencia de futuro, y eso es un gran logro, ¿no? De estar a un lado a ser una imagen que pueda inspirar a la transformación del resto del sector. Durante estos 20 últimos años el sector ha crecido del orden de un 10 a un 20% cada año, mientras que la financiación en general en España se ha mantenido
a nivel cero o incluso ha decrecido un poco, ¿no? Lo cual también habla del cambio de patrón en la parte de la financiación. Así que mucha ilusión por esta parte nuestra, de nuestro sector de la banca ética y de la banca con valores. También creo que es ilusionante lo que se comentaba en la mesa anterior, ¿no? Que en los últimos 3 o 4 años, en general, el sector financiero español ha dado un paso importante en reconocer que el papel del sistema financiero va más allá de la pura mediación financiera y que tiene que hacerse cargo y que tiene una responsabilidad fiduciaria para gestionar el impacto de sus inversiones. Creo que es un paso importante en este camino. Creo que es verdad que todo lo que genera de ilusión también tiene que generar atención. Y digo atención porque está en el pensar, está en la planificación, pero aún no lo vemos en la acción, ¿no? Y hoy hablamos de actuar, que es tiempo de actuar, y al final tenemos una presión importante de la regulación, tenemos una dependencia importante de los datos, tenemos una necesidad de desarrollar capacidades, y las decisiones que se tendrían que tomar hoy se están postergando, y tenemos planes que solo toman decisiones para el 2030, para 2040 y para 2050, ¿no? Así que también quería poner la criticidad en este momento de empezar a actuar, porque empezamos a ver un gap entre los planes que estamos desarrollando y nuestra capacidad de llevarlo a la acción y las necesidades que tanto el clima como las desigualdades nos están poniendo sobre la mesa, ¿no? Así que un poco ese equilibrio entre la ilusión y el desafío que tenemos en el corto plazo. Muchas gracias. Bueno, si ponemos todos estos datos juntos, como se ha comentado antes, llegamos a una cifra de casi 2.400 millones de euros, que representa un crecimiento a nivel total del 12%. Aquí quiero matizar que estas cifras calculamos contabilizando el aumento de capital gestionado de los actores que participaron en esta edición del estudio. Es decir, este año tenemos unos actores nuevos que no participaron el año pasado, pero hemos recogido datos de los 2 años para poder incluirlos. También tenemos unos actores que no participaron este año y no tenemos sus datos, con lo cual hemos ajustado las cifras para asegurar que los datos sean comparables. También, como se trata de una metodología nueva y este año hemos coordinado con el GSG, el VPA, hemos refinado algunas de las preguntas y se ha cambiado la clasificación de algunos actores. Es otro motivo por el cual hemos ajustado las cifras para asegurar que se puedan comparar los datos de año en año. Bueno, ya vamos avanzando. También hemos segmentado el mercado de acuerdo a la contribución que hace el inversor al impacto. Aquí tenemos que entrar muy brevemente en la teoría para entender estos conceptos. Esto también se basa en la matriz del Impact Management Project, que diferencia 4 estrategias del inversor. Y aquí comento, no sé si lo aclaré lo suficientemente anterior, todas las inversiones que hemos incluido en el estudio llegan a la clase C. Vemos, la primera estrategia es indicar que el impacto importa, que está presente en todos. Si esto es lo único que hace el inversor, estaría en la clase C1. Si además se involucran activamente en la gestión de la empresa para mejorar el impacto, estaría en la C2. Otra estrategia es desarrollar mercados desabastecidos, con lo cual podría estar en un C3 o un C4, dependiendo de si se involucra activamente para mejorar el impacto. Y finalmente, también se puede proporcionar capital flexible aceptando un retorno financiero desproporcionado al riesgo, un riesgo desproporcionado al retorno financiero, que estaría entre el C5 y el C6. Vamos uno por uno. Para mirar la involucración activa, miramos las aportaciones no financieras, que es el apoyo a la gestión de la empresa, que puede ser en tema de la gestión del impacto, la sostenibilidad financiera, la resiliencia de la organización o apoyo estratégico y operativo. Vemos que casi todos sí que están haciendo apoyo no financiero y es muy común, el 80% está apoyando la gestión del impacto. Esta cifra llega al 100% en los fondos de capital privado. Para ver si abordan mercados desabastecidos, vemos si la empresa invertida no recibiera esta financiación,
se podría encontrar fácilmente financiación por otro lado. Aquí vemos casi el 20% de los vehículos invierten en empresas que sí, que podrían encontrar financiación por otro lado en condiciones similares. El resto, un poco más del 80%, las empresas invertidas quizás encontrarían, pero en condiciones menos favorables o directamente les costaría mucho encontrar financiación. Y para el capital flexible miramos la expectativa de retorno financiero comparada con la tasa de retorno de mercado ajustada al riesgo. Aquí vemos en total mercado el 41% busca retornos similares al del mercado, un 15% buscan retornos similares pero ofrecen condiciones flexibles, el 18% y el 23% buscan retornos algo inferiores o muy inferiores respectivamente. Y podemos ver que los fondos de capital privado son los que más buscan retornos de mercado o quizás incluso un poquito superior, y las fundaciones son los que con más frecuencia aceptan retornos menores, aunque el volumen de capital gestionado puede ser pequeño en algunos de esos casos. Bueno, ponemos todo junto y aquí vemos a la derecha la distribución de vehículos por clase de impacto, que es bastante repartido comparado con la imagen que tenemos cuando miramos el capital gestionado. La diferencia es básicamente por el peso de la banca ética y social, y aquí vemos que está básicamente repartido entre un 30% en la C2, en donde se involucran activamente y nada más, un 46% en la C4, donde también abordan mercados desabastecidos, y un 18% en donde también ofrecen capital flexible. Bueno, aquí podemos ver la distribución por segmento, pero en lugar de comentarlo, voy a invitar nuevamente a nuestros panelistas. Pablo, ¿qué cambia para una empresa el hecho de recibir financiación de un inversor de impacto comparado con un inversor común? Bueno, nosotros cuando invertimos lo hacemos con un ánimo genuino de ser rentables y también de generar cambios positivos. Entonces, a la hora de invertir, nosotros elaboramos planes de crecimiento y de inversión para dotar a la compañía de los recursos que necesiten en su senda de crecimiento, pero también elaboramos planes de impacto, en el sentido que alineen determinadas métricas con ese crecimiento, que lo midan, lo gestionen y lo comuniquen, de tal forma que este impacto se convierta en una ventaja competitiva para esas empresas y de esta forma generemos ese plus de rentabilidad. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a lanzar el fondo, los inversores nos preguntaban si esto era filantropía o inversión. Yo creo que después de estos 3 años no cabe ninguna duda que esto es inversión rentable, y a lo que estamos tratando de demostrar es justamente que existe ese alfa de impacto, que estas empresas que son capaces de integrar en su estrategia la contribución social y medioambiental son más resistentes, fidelizan mejor a los clientes, atraen mejor talento, son capaces de acceder a capital más eficiente y, en definitiva, crear más valor tanto para la sociedad como para el accionista. Muy bien, gracias. Isabel, bueno, ya los he empezado a comentar antes, ¿por qué deberían ponerse las fundaciones a hacer inversión de impacto? ¿Qué pueden contribuir las fundaciones diferente? Bueno, yo creo que para las fundaciones es una gran oportunidad de alinear diríamos, su fin social, su misión, con la gestión de su patrimonio y por lo tanto tener un mayor impacto en promover su misión. Cuando te pones con tu misión y luego tu capital, bueno, has de entender cuáles son los ejes importantes de tu misión, ¿vale? Porque intentar hacer una imagen perfecta no va a ser posible, pero tienes que identificar cuáles son tus ejes, hacer un trabajo y luego ver sobre esos ejes pues cómo vas viendo las oportunidades. En el caso de ANESBAD, bueno, pues tenemos como 2 países. España es nuestro país, donde tenemos toda la base de donantes, y África. Entonces, pues dentro de lo que sería la búsqueda de impacto, en aquellas partes de la cartera que hace impacto, nos hemos fijado unos mínimos de inversión, o sea, de compromiso de asset allocation o capital allocation a estas 2 geografías,
dos home countries, lo natural, y por otra parte luego pues tenemos los ETDs y aquí la metodología de los ODS nos ha facilitado y nos ha permitido identificar cuáles aquellos ODS y también les hemos asignado unos porcentajes. Por lo tanto, hemos pasado un proceso en el que, bueno, pues queríamos ver impacto a medida de pensarlo y con las herramientas que hay en el mercado, pues hemos podido ensamblar una cartera en la cual pues hoy tenemos no solamente un 30% de la cartera en inversiones de impacto, sino que tenemos aproximadamente un 20 y tantos %, prácticamente estamos el 30% de este impacto siendo generado en África y un 10% en España, que era lo que inicialmente nos habíamos propuesto. Entonces, pues, y en cuanto a las ETDs, estamos en el 60%, o sea, de los ODS que tienen que ver con las ETDs. O sea, parecía poco menos que imposible el día que nos juntamos y decidimos vamos a ir por este camino y empiezas, pues, como siempre, con lo obvio, con lo fácil. Te quitas los grandes elefantes del medio y luego empiezas a concentrarte en aquellos temas que vas tú aprendiendo e incluso conociéndote tú mismo qué es lo que quieres, ¿no? Entonces yo lo veo como una oportunidad de entender mejor lo que haces, cómo lo haces y me voy a atrever a decir, es casi como una obligación moral, porque se puede hacer y me perdonáis que insista, se puede hacer con muy poquito dinero. Hay buen producto, pero es verdad que hay que trabajarlo, pero yo creo que si tú le dices a un donante, mira, voy a trabajar con las dos manos en vez de con una, hasta ese miedo a equivocarte que puedes tener y que lo vas a tener, ¿cómo no? Pues vas a pensar que la cara de tu donante pues va a ser muchísimo más feliz, ¿no? si te ve trabajando con todas las posibilidades. Y un poco siguiendo algún comentario de Pablo, yo creo que está la necesidad esa de devolver. Nosotros en la Fundación lo que estamos haciendo, parte del rendimiento de la cartera, lo estamos dedicando a la obra social. O sea, tenemos las dos patas, esta pata de aquí, la nueva, la estamos haciendo un mirroring de esto, pero además hemos generado un link de tal manera que los flujos de aquí pues empezamos a desviarlos, bueno, hace ya 3 años, hacia la Fundación para que tenga mayor presupuesto para hacer acción social. Bueno, pues se pueden hacer cosas. Gracias, Isabel. Miquel, ¿cuál debería ser el papel de la banca ética y social en este sector? Bueno, pues yo creo que el primero y más obvio, que es el de la financiación del cambio y de los promotores del cambio. Igual que en el año 86 hicimos nuestras primeras inversiones en renovables, justo después del desastre de Chernobyl, pues ahora nos toca identificar cuáles son esos tractores del cambio, ¿no? Y probablemente pues hoy estaríamos hablando más de todas las soluciones que tengan que ver con el capital natural o todas esas soluciones que tengan que ver con moverse de esa gran concentración del sector de la energía a una energía renovable, pero también distribuida, ¿no? Y yo creo que esto como promotores del cambio, pero también creo que es súper importante esas otras economías que no están tan bien atendidas por el sistema financiero, ¿no? Porque tienen otro foco, tienen ese foco de optimizar el impacto, como puede ser pues, la economía social, la economía de la salud, la economía de la inclusión o incluso la economía de la cultura o la economía de la educación, que tienen balances raros desde una perspectiva financiera, tienen inestabilidades de ingresos diferentes, tienen modelos de propiedad distintos que hacen muchísimo más difícil encajar la financiación, ¿no? Y se trata más de adaptar la financiación a las organizaciones que adaptar a las organizaciones a la financiación. Y creo que este es un papel extraordinariamente importante en cómo entendemos el papel de la financiación del cambio. Y además está la otra pata, que es la de cambiar las finanzas, ¿no? ¿Qué papel pueden jugar los bancos éticos y los bancos con valores en la transformación del sistema financiero en general? Y yo también creo que hay dos elementos muy importantes. Uno es el de la diversificación en un proceso de concentración, por lo menos en Europa, del sistema financiero, el mantener una perspectiva de diversificación y de tener una buena competencia en el sector, creo que es un elemento importante, y diferentes maneras de desarrollar el modelo de negocio. Y otra es ser un poco, yo creo que también ese papel de ejemplo, ¿no? De ejemplo de que sí se puede hacer una banca diferente en la que
pues en organizaciones como los que hablábamos o en economías que no están tan focalizadas en la eficiencia y en el rendimiento, sino más focalizadas en la suficiencia, pues podamos gestionar desde una rentabilidad igual un poco diferente, pero desde una estabilidad y desde un impacto mayor, ¿no? Entonces, ese ejemplo, ese modelo, ese ejemplo, esa demostración de que es posible hacerlo, creo que también puede ayudar a acelerar la transformación del sector financiero en general. Gracias. Bueno, pasamos al tema de la medición del impacto. Queríamos saber, ¿no?, cuáles son las herramientas estandarizadas más comunes, y destaca en primer lugar la teoría de cambio, que si no conocéis es una herramienta que permite vincular las acciones del inversor con los resultados de impacto tanto a corto como a largo plazo, que sirve en primer lugar para verificar el modelo de impacto, que efectivamente funciona como está diseñado, y también para gestionar y optimizar el impacto. El segundo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y aquí tenemos unos datos, ¿no?, de cuáles son los ODS más comunes que se abordan entre los vehículos de inversión de impacto. Bueno, son estos 4 que vemos aquí, pero por supuesto sabemos, ¿no?, como decía antes, no es suficiente poner el logo y alinearse con un objetivo de desarrollo sostenible, sino realmente gestionar cuál es el aporte que está haciendo esta inversión hacia este ODS. Y esto es un poco lo que vemos aquí, los usos de los sistemas de medición y gestión de impacto. En primer lugar, tenemos para evaluar los progresos de las empresas objeto de la inversión en materia de impacto, también para mejorar la comunicación de los resultados a los distintos grupos de interés, y en tercero y cuarto lugar, para perfeccionar sea la propia teoría de cambio o la teoría de cambio de la empresa invertida. Bueno, finalmente aquí comento por cuestión de tiempo, quizás muy por encima, que se está dando cada vez más importancia a la auditoría para asegurar la confiabilidad de los datos, y también, ¿no?, en tema de incentivos, el vincular el incentivo financiero con el resultado del impacto. Que aquí, por ejemplo, se destaca entre los fondos de capital privado el carried interest, ¿no?, que vincula la retribución variable del gestor con los datos los resultados de impacto. Bueno, aquí vemos que la medición y gestión de impacto es algo que está en plena evolución, y quería preguntaros muy brevemente, quizás en un minuto, cuál ha sido vuestro camino y si tenéis algún consejo para dar a otros que están empezando. No sé si quieres empezar, Pablo. Pues nuestro camino ha sido el de tratar de simplificar al máximo. Ahora estamos sometidos a toda esta ola de la sostenibilidad y la transparencia, y hay un montón de métricas y a veces es difícil diferenciar la sostenibilidad del impacto o incluso cuál es el propósito con el que hacemos las cosas, así que nosotros hemos ido a la raíz del problema. Y relacionado con esa problemática elegimos 1, 2 o 3 temáticas y las medimos igual que cualquier métrica financiera. La semana pasada dimos nuestros resultados del segundo año, que ha sido la primera valoración, y dijimos rentabilidad financiera un 27%, evolución del impacto un 21%, así de sencillo. Y medimos cosas, pues hemos invertido en una compañía que da formación de programación y robótica para fomentar vocaciones técnicas en chicos en edad escolar, pues medimos los chicos a los que formamos, las chicas a las que formamos y los chicos en la España despoblada a los que formamos. Eso lo ponderamos y nos da un resultado. Estamos lanzando 5 proyectos para reducir emisiones en la central de Mahón, una de las más contaminantes de Europa. Nos planteamos como objetivo reducir un 30% de las emisiones de esa central. Pues medimos cuál es nuestro porcentaje de cumplimiento con respecto a ese objetivo. Cosas muy sencillas, muy tangibles y que nos permite con un número prácticamente medir si estamos haciendo las cosas bien desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista de impacto social y medioambiental. Sí, la verdad que tenemos un poco los dos polos, ¿no? La necesidad de tener estándares internacionales y mediciones claras y auditadas para lo que diríamos para englobar, ¿no?, a todo el mundo de los incumbentes actuales, ¿no? Tenemos los incumbentes actuales y luego las nuevas compañías que se están formando, aquellas que pueden ser existentes pero que se están cambiando totalmente, ¿no? Entonces yo creo que
para la parte de los nuevos jugadores que desde el día 1 buscan el impacto y tienen la intencionalidad, yo creo que hay que ser súper práctico y me gusta mucho la aproximación que nos ha descrito Pablo. Hay que ir muy directo, fijarse unos... Si más adelante surgen o alguien te comenta o piensas que puede haber mejores indicadores, los explicas, los incorporas y tiras. O sea, es que si no, no tiramos. Esto no quita que todo lo que hemos escuchado en la primera parte de la conferencia no sea absolutamente necesario, porque el problema del mundo no lo vamos a arreglar desde los lados. O sea, sí, vamos a contribuir, pero hay que trabajar en todo lo otro también. Nosotros como fundación, ¿qué debemos hacer? Pues me temo que tenemos que seguir trabajando. Nosotros, yo personalmente, pues me voy a poner como objetivo ponerme más al día de todas las mediciones, trabajar más. ¿Con qué objeto? Pues con el de ser una contrapartida más inteligente y más exigente para mis proveedores, y de esa manera siempre desde un espíritu de colaboración, pues para que vayan mejorando las cosas y desde luego evitar el greenwashing, la complacencia y el simplemente ponerte la medallita y ya estamos todos, ¿no? Hay que seguir trabajando duro para impulsar, y trabajo pues para todos, y yo también salgo de aquí con deberes. Pues yo tomo el relevo de Isabel, así un poco provocador, porque si algo hemos aprendido este siglo es esa economía de impacto, y yo creo que lo que hemos aprendido es que toda la economía tiene un impacto positivo o un impacto negativo. Estamos poniendo mucho foco en medir el impacto positivo, pero también sabemos que si queremos llegar a esos resultados del clima o de la igualdad, no solo tenemos que generar más actividad positiva, sino reducir la actividad negativa, ¿no? Entonces yo creo que es una buena reflexión también el cómo medimos el impacto negativo para poder gestionarlo, no para culpabilizarse, para nada de eso, sino para poder gestionarlo. Tenemos que gestionar las dos variables si queremos llegar al resultado que buscamos, ¿no? Eso como reflexión general. Y dos experiencias nuestras que quería compartir. Una es la de la transparencia radical, igual que recibimos la factura de la luz, donde nos dice de dónde viene la energía, pues yo creo que estaría bien tener en nuestros extractos bancarios esa transparencia de hacia dónde está mi dinero, ¿no? Y nosotros como ahorradores y nosotros como instituciones financieras ayudar a que la gestión del dinero también tenga que ver con dónde quiero que se invierta y no solo cuál es la rentabilidad que yo quiero, ¿no? O sea, que esa transparencia radical que nosotros publicamos todos y cada una de las inversiones para que los clientes puedan ver en qué está siendo invertido su dinero. Y la segunda, un caso concreto que es el de la huella de carbono, que nosotros después de los acuerdos de París en 2015, de hecho en el tren de vuelta, nos pusimos a trabajar en una metodología para medir la huella de nuestra cartera de préstamos, no la huella de nuestra actividad, sino también la de nuestro portfolio de préstamos. En el año 18 cerramos una metodología con otros 18 instituciones financieras que se llama PICAF y que ya la usan más de 250 instituciones financieras en todo el globo. Desde el año 19 llevamos 3 años midiendo la huella de nuestras carteras y en el año 21 esa medición de la huella nos sirvió para podernos poner un objetivo realista de ser neutros en carbono en el 2035 y definir nuestra estrategia de negocio, ¿no? Así que yo creo que la medición como elemento de transparencia y la medición como elemento de ayuda para la definición de las estrategias de negocio con casos concretos, como decía Pablo. Gracias. Bueno, para finalizar, vamos a comentar un poco el futuro. Preguntamos ¿no? cuáles son las principales barreras y oportunidades que se ven en el sector. Y más que nada, las barreras tienen que ver con la dificultad de obtener datos estandarizados y comparables, datos de impacto. Y las oportunidades, más allá de resolver estas barreras, también tienen que ver con involucrar al sector público y a inversores institucionales en esto. Y para abrir una última palabra de cada panelista, quería comentar, ¿no? En el mercado de la inversión de impacto vemos que suma ahora a 2.399.000 millones de euros, que sigue siendo pequeño con otras formas de inversión socialmente responsables, ¿no? que pueden ser inversión ASG, por ejemplo, que suman, según el último informe de SpainSIF, a más de 420.000 millones.
Entonces, os quería preguntar, ¿no? ¿Qué retos y oportunidades veis para el sector y para su crecimiento en los próximos años? Pues yo creo que hay un crecimiento en tres vías, ¿no? Por un lado, el sector es muy joven y todos tenemos que hacernos algo mayores, ¿no? Apenas llevamos 3 años recorridos y los fondos de inversión siguen siendo pequeños y sin track record, ¿no? Sin que haya casos de éxito. Así que yo creo que tenemos que generar y demostrar que la inversión de impacto es rentable, con casos reales y medibles y comunicables para atraer más capital y que esto produzca pues, segundas y terceros fondos de las gestoras que ya estamos en el ecosistema de impacto. El segundo ángulo sería pues la creación, como se está produciendo, de fondos más tematizados, ¿no? Vamos a ver fondos de reforestación, de eficiencia energética, de alimentación, de educación, y eso va a hacer que el sector pues también tenga más escala, ¿no? Y donde lleguemos al tercer punto, que yo creo que es el relevante, donde consigamos atraer al gran inversor institucional, a las grandes gestoras que necesitan más escala y más diversificación para poder apostar por el sector en España. Solo en el momento en que contemos con los grandes gorilas de la industria invirtiendo en impacto vamos a conseguir ese tipping point del que habla Ronald Cohen, ¿no? Y donde podamos realmente provocar cambios desde el mundo de la inversión que sean irreversibles y donde nos involucremos más en los cambios positivos. Yo creo que sí, coincido totalmente con Pablo. Hay muchísimo que hacer. Muchísimo que hacer desde el punto de vista de los fondos puros de impacto, por decirlo así. Es una industria muy joven en nuestro país y con un arranque muy positivo, pero hay mucho que hacer. Mucho que hacer para... También esta mañana hemos escuchado cómo todas las iniciativas que ha pasado por nuestro Congreso, solamente ha habido 2 iniciativas en las que mencionaba la inversión de impacto. Es decir, pues hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en cuanto al desarrollo de la industria, hay mucho que hacer en cuanto a la comunicación de qué es el impacto. Tenemos que buscar un lenguaje sencillo que pueda penetrar en la gente sin que pierda la integridad y la honestidad. Pero hay muchísimo que hacer y yo creo que es además muy necesario que lo hagamos entre todos. Yo, por mi parte, creo que hay una grandísima necesidad, que ya hemos hablado, y también una grandísima oportunidad, ¿no? Porque la conciencia social que tenemos hoy día nada tiene que ver con lo de hace 5 años, en todo, en los ciudadanos, en los reguladores, en las propias instituciones, y tenemos un momento de la verdad, ¿no? En estos 2 próximos años. Totalmente de acuerdo con Pablo que hay sectores que están ya listos en la movilidad, en la agricultura, en la energía. Hay soluciones y lo que nos falta es crear los organismos y las redes para que ellos se puedan desarrollar, así que una oportunidad enorme. Y también creo que hay que mencionar los desafíos, un desafío en el dejar de hacer, ¿no? Al final los cambios supone hacer cosas nuevas y dejar de hacer cosas, y esa renuncia tanto a nivel personal y ciudadano, ¿no? En las dietas, en cómo nos movemos, en lo que sea, a nivel empresarial, en aquellas inversiones que igual ya no tenemos que seguir haciendo, y evitar este greenwashing, porque en el fondo hay yo creo que ahora una posibilidad de reconciliación del sistema financiero con la sociedad, y como decía Gonzalo antes, si la ponemos en riesgo tendrá un difícil retorno. Gracias. Bueno, con esto llegamos al final. Hemos ido tocando las principales conclusiones del informe, que os animo a todos a descargar. Y muchas gracias a Miquel, Isabel y Pablo. Gracias. Muchas gracias a los 4 por una mesa muy interesante en la que habéis puesto vuestra experiencia y conocimiento a este estudio de la inversión de impacto en España. Ahora invitaros a un espacio de encuentro y reencuentro en la pausa café, y lo que sí que os pedimos, por favor, es puntualidad a la vuelta. Queremos estar aquí a las 12:20 comenzando de nuevo con otras mesas muy interesantes. También invitar a los miembros del Consejo, por favor, que se reúnan en la escalera para realizar una foto de familia. Muchas gracias.